25 de mayo, primer grito de libertad. En la plaza, llena de gente, French y Beruti repartían escarapelas blancas y celestes, bajo la lluvia de aquel 1810. Ese día rompimos las cadenas, hartos del dominio español. Todo esto como vivo reflejo de la Revolución Francesa, gracias al gran Mariano Moreno. No, para. ¿Qué barbaridades estás diciendo? Eso no fue así. Los historiadores liberales crearon esa leyenda, el famoso dogma de Mayo, que se basa nada más ni nada menos que en una novela. Sí, una novela, escrita por Vicente Fidel López en 1896. Él mismo decía que no se trataba de un estudio histórico, sino simplemente de una ficción. Tiempo después, un pintor desconocido se inspiró en ella para ilustrar los hechos de Mayo. Habría que reemplazar esta imagen por la de Carlos Pellegrini. Vamos a los hechos. En primer lugar, los paraguas no eran un lujo común. En aquella época eran enormes sombrillas que llegaban a pesar 5 kilos. Recién, en 1816, se logró que pesaran 2,5 kilos. No hay certezas de que esa tarde lloviera, y por otro lado, la gente que llegó a la plaza era tan poca que cabía en las galerías del Cabildo. De hecho, de las 450 invitaciones que se entregaron, asistieron 255 vecinos. Por otro lado, French y Beruti no repartieron escarapelas blancas y celestes, sino unas cintas blancas con el retrato del rey Fernando VII, que habían sobrado del día en que se le juró fidelidad. El 25 de mayo no rompimos las cadenas, ni estábamos hartos del dominio español. Si romper las cadenas es cortar con España, dejar de depender de España, ¿no es acaso lo mismo que independencia? ¿Por qué entonces tenemos dos fechas patrias, la del 25 de mayo y la del 9 de julio? ¿Y por qué la distancia que separa una de la otra no son 2 meses del calendario, de mayo a julio, sino 6 largos años? Sencillamente es porque en 1810 no rompimos las cadenas. Fue un acto de autonomía, que significa darse la propia ley. Se formó un gobierno autónomo. No se trató de un estallido antimonárquico debido al despotismo de los reyes, sino la consecuencia de una gravísima crisis del Imperio español. La Revolución de Mayo tampoco estuvo inspirada en las ideas de la Revolución Francesa. Recordemos que Napoleón había invadido España, Italia, Austria, casi toda Europa. Si hubiese estado inspirada en la Revolución Francesa, la pregunta es, ¿por qué liberarnos si España era parte de este imperio napoleónico? La realidad es que la Revolución de Mayo se produjo justamente para evitar los errores de la Revolución Francesa. El verdadero y primer protagonista fue Cornelio Saavedra. ¿Con qué sustantivos podríamos definirlo? Honor y valor, hidalguía y heroicidad. Era licenciado en teología y no titubeó en presentarse durante las invasiones inglesas. Él creó el ejército de patricios, que demostró singular bravura durante las duras jornadas de la Reconquista y la defensa contra los ingleses. Jerárquico, disciplinado y prudente. Así se define a este héroe grande, verdadero arquetipo de la argentinidad. La revolución fue un acto de lealtad, definición política y de fidelidad al origen. El propio Saavedra
dice que se debe atribuir la revolución a los hechos ocurridos en España y no al afán de los ideólogos. La revolución no fue hecha por algunos presumidos de sabios doctores que, en las reuniones de café y sobre la carpeta, hablaban de ella. Era prácticamente inevitable que un hombre que así se expresaba y actuaba se ganara la enemistad de los liberales. Alguna vez quisieron sobornarlo para que abandonara la primera línea del combate, pero él respondió demostrando su honor y dignidad. Yo no me vendo, ni por dinero alguno prostituyo mi honor y buen nombre. Yo desprecio las amenazas que me hacen porque confío en que el mismo Dios nuestro Señor, que porque quiso me dio la vida, me la defenderá también en adelante y la conservaré hasta que sea su santa voluntad. Como dijera Fray Francisco de Paula Castañeda, el 25 de mayo de 1815. Nuestra revolución, el día 25 de mayo, fue un acto heroico en la sustancia, heroico en las circunstancias, heroico en la intención y mucho más heroico en su ejecución y exacto cumplimiento.